La paz esté con ustedes. Amigos, nuestro evangelio es la famosa pregunta a Jesús: ¿cuántos se salvarán? Sé que es la pregunta favorita de todos, no voy a predicar sobre ella. He predicado y escrito mucho sobre eso, así que pueden consultarlo. Pero quiero centrarme en la segunda lectura, que es de la maravillosa carta a los Hebreos que hemos estado leyendo, y es un tema que también es muy controvertido y muy importante. El tema del castigo divino. ¿Nos castiga a Dios? Cuando yo estaba creciendo, les he dicho esto muchas veces, había una visión tan unilateral de Dios. Dios es amor y compasión y bondad, y nunca hablábamos de esto. Oh, no, Dios no castiga, esa es una categoría anticuada y es peligrosa, y no hablen de eso, Dios es amor. Bueno, de nuevo, el problema, como les mencioné la semana pasada, es que el amor no es algo insípido. Amor es querer el bien del otro, y si estamos desequilibrados, entonces el amor va a ser un poco duro. Como Dostoyevsky, ¿verdad? El amor es a veces duro y terrible. ¿Es el castigo divino algo que no está en la Biblia? ¿Es solo un agregado posterior de alguna espiritualidad traumada? No. De hecho, es imposible evitar el tema del castigo divino en la Biblia. Les voy a dar un par de ejemplos. Piensen que muchos de los sufrimientos que soportamos en el mundo natural se leen en el libro de Génesis como un castigo por el pecado. Piensen en la Torre de Babel, y la dispersión de la gente y la variedad de idiomas se ve precisamente como una respuesta en castigo al pecado. Piensen en el Arca de Noé, la destrucción del mundo que la Biblia interpreta como resultado de nuestro pecado. Piensen en la esclavitud de Israel en Egipto, interpretada como castigo. También lo es su larga peregrinación por el desierto. Cuando Israel pierde una batalla, casi invariablemente se ve como castigo por su maldad. Piensen en la derrota de Saúl, como resultado de su desobediencia a Dios. Piensen en la muerte de Elí, como resultado de su pecado y el de sus hijos. Piensen en el castigo de David a raíz del incidente con Betsabé. Piensen en el cautiverio y exilio de Babilonia, interpretados por los profetas como una respuesta al pecado de Israel. Y solo les doy algunos ejemplos de todo el Antiguo Testamento. ¿Castiga Dios a Israel? Sí, me parece bastante claro. Podemos ver en cada caso que Israel está pasando por algo malo como castigo. No en todos los casos, pero ciertamente se menciona mucho. Y dirán, bueno, está bien, eso es cosa del Antiguo Testamento. Bueno, piénsenlo de nuevo. Miren lo que le dice Pablo a los Corintios, que muchos de ustedes están enfermos y muriendo debido a la forma en que se abusa de la Eucaristía, de la reunión eucarística. Miren a Ananías y Zafira, dos personajes en los Hechos de los Apóstoles muertos porque manejaban el dinero de manera inapropiada. Y piensen en el libro culminante de la Biblia, el libro del Apocalipsis, donde esta terrible destrucción visita la tierra como una respuesta al pecado. Ahora, amigos, miren, entiendo la complejidad de estos textos bíblicos y hay diferentes maneras de leerlos y demás, pero creo que es un poco difícil decir que el castigo divino no es un tema en la Biblia. Simplemente creo que ese no es el caso. De hecho, y no es un tema menor, es un tema bastante importante. He dicho antes la diferencia entre una teología del karma y una teología de la gracia, y la Biblia sí es un libro de gracia, pero también hay una teología del karma. En otras palabras, que el mal comportamiento es respondido de alguna manera por el castigo. Sí, eso también es cierto en la Biblia. De acuerdo, entonces, ¿cómo le damos sentido a esto sin caer en una terrible visión de Dios como una especie de tirano arbitrario y caprichoso? Estoy haciendo mi camino por la vida y, de acuerdo, cometí un error, pequé y ahora tengo un terrible castigo que se me impone. ¿O es Dios como un titiritero, simplemente jugando con nosotros, bromeando con nosotros? ¿Cómo le damos sentido a este lenguaje sin caer en esa comprensión de Dios? Bueno, puedo sugerirles. Este pequeño pasaje de hoy de la carta a los Hebreos nos da la clave interpretativa y es un texto muy útil. Escuchen esto. Hijo mío,
no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. De acuerdo, ahí está el texto principal, que se basa en la metáfora principal para Dios de toda la Biblia, que culmina en la gran oración de Jesús mismo, el Padre Nuestro. Que Dios se interpreta mejor no como una fuerza cósmica deísta que yace en la distancia, ni como un tirano caprichoso, sino que Dios se interpreta mejor como un padre, como un progenitor. Así que ahora escúchenme, especialmente los padres. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Esa palabra es interesante, disciplina, de la palabra latina discere. Discípulo viene de la misma palabra porque significa aprender. Disciplina, una imposición arbitraria, cruel. No. La disciplina, entendida correctamente, es un proceso de aprendizaje. En griego existe ese hermoso juego mathein pathein. Mathein, pienso en matemáticas. Mathein significa como aprender. Pathein es sufrir. Muy a menudo nuestro aprendizaje viene de nuestro sufrimiento. Juntándolos, Dios disciplina a los que ama, y de nuevo, el amor es querer el bien del otro. Dios quiere enseñar, quiere amar a alguien que está inmerso en el pecado, lo cual se verá y se sentirá como un castigo. Ahora, de nuevo, padres, saben de lo que estoy hablando, o cualquiera que recuerde su infancia y su crecimiento. Piensen en un niño pequeño. Ahora comencemos con un niño pequeño que está haciendo una rabieta. Una rabieta significa que no consigue salirse con la suya, su voluntad está completamente en contra de lo que es mejor para él y para los que lo rodean, por lo que el padre dirá: es tiempo de una penitencia para ti. He visto a padres hacerlo, me parece un poco interesante cómo los niños cooperarán con ello. Penitencia y ponen al niño en la esquina y tienes que estar allí por 5 minutos o lo que sea. Pero, ¿qué están haciendo allí? Están deteniendo la resistencia de la voluntad del niño, lo están obligando a detener este comportamiento destructivo para sí mismo y para los demás. Están disciplinando al niño. Ahora, los padres que nunca hacen eso, todo lo que mi hijo hace es genial, nunca voy a ponerle una penitencia. Sí, bueno, bienvenido a la disfunción completa en ese niño. Piensen ahora en la Biblia. A Jonás se le dice lo que debe hacer por Dios. Ve al este por tierra, y Jonás fue al oeste por mar. Estaba teniendo una rabieta, si se quiere. ¿Qué hace Dios? El gran pez se lo traga. Bueno, eso es una disciplina de su voluntad. Es una especie de penitencia que detiene a Jonás en su rebelión y luego limita su libertad para devolverlo a donde Dios quiere que esté. Amigos, compañeros pecadores que me están escuchando, ¿podemos a veces entender el sufrimiento por el que estamos pasando como una especie de restricción divina de nuestra libertad para devolvernos a donde necesitamos estar? Ahora pasen de un niño pequeño a un niño mayor. Recuerdo cuando estaba en sexto grado, entonces, ¿qué edad tendría? 11 en sexto grado. Yo era un niño bastante predispuesto, por lo general me llevaba bien con las autoridades, pero una vez durante el invierno estalló esta gran pelea de bolas de nieve. Era el sexto grado contra el séptimo grado, recuerdo, y fue una de estas cosas en las que todos se involucraron. En los días de Chicago había mucha nieve alrededor, nos metimos en esta gran pelea de bolas de nieve, y alguien debe haber escondido un poco de hielo o algo en una bola de nieve y un niño fue golpeado y estaba sangrando. Finalmente salió la directora y era una hermana y dijo: está bien, quiero a todos los chicos de sexto grado, todos los chicos de séptimo grado en mi oficina ahora. Y así recuerdo que nos alineamos un poco asustados de lo que iba a pasar. Ella tenía esta paleta y realmente no era tan dolorosa. Y vinimos uno por uno y luego nos dio un golpe. Ahora, no fue físicamente tan doloroso, pero fue humillante. Y el hecho de que lo recuerdo hasta el día de hoy, tantos años después, fue humillante. Y honestamente, nunca me volví a involucrar en una pelea de bolas de nieve así en la escuela. Me castigó de una manera que me llamó la atención
y me di cuenta, sí, no voy a hacer eso de nuevo. De acuerdo, digamos que ella nunca hubiera hecho eso. Oh, no, nunca castigó a los niños, no, nunca. Bienvenido a la disfunción. Vayamos más allá en la vida. Adolescentes, 16, 17, y han estado bebiendo y conduciendo de una manera que es realmente peligrosa, para ellos y para los demás. ¿Un padre les quitaría las llaves? No puedes conducir durante el próximo mes. Estás castigado, no puedes usar el coche. ¡Qué cruel, qué caprichoso! No, es un castigo que llama la atención, limita la libertad e impone una penalización dolorosa que devuelve a ese niño al camino. Vayamos un poco más allá, más profundo en la vida ahora. Eres un padre de un hijo adulto de 20 y tantos o 30 y tantos años, atrapado en una adicción, tal vez sea alcohol o drogas o lo que sea. Esa adicción se ha vuelto tan destructiva para la vida de esa persona y las vidas de los que lo rodean. Se ha convertido en una de esas terribles crisis espirituales y físicas. Y un padre en ese momento podría tener que recurrir a un amor duro. El hijo regresa arruinado, enfermo, sin esperanza. Y mamá y papá, ¿podrían por favor recibirme? ¿Puedo? No puedes volver a entrar en la casa. ¡Qué cruel! ¡Qué horrible! No puedes volver a entrar en la casa. Tienes que lidiar con este problema. ¿Qué están haciendo? Bueno, como el término sugiere, es un acto de amor. El amor es querer el bien del otro. A veces este terrible castigo de separación, rechazo, ese terrible castigo es precisamente lo que esa persona adicta necesita para volver a encarrilar su vida. Así que vemos todas estas cosas con suficiente facilidad. ¿Por qué no podemos verlas con respecto a Dios? Que no es una causa o fuerza lejana e indiferente, sino un Dios que es como un Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, todos somos sus hijos. Podemos ver con suficiente facilidad que Dios a veces se involucrará o permitirá que sucedan cosas o impondrá activamente un castigo para devolvernos al camino. Escuchen esto. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Buena pregunta. Si eres hijo de un padre que nunca te disciplina, vas a ser un hijo disfuncional, créanme, ¿verdad? Podría especificarlo. ¿Qué buen padre se abstendría de disciplinar a su hijo? Y luego escuchen esto. De nuevo, el realismo psicológico me sorprende. Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Totalmente cierto, totalmente cierto. Cuando estás soportando lo que sea, cualquier oscuridad o dificultad o limitación, o simplemente parece un sufrimiento tonto, ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Pero con el tiempo y en retrospectiva, podemos ver, de acuerdo, ¿sabes lo que fue eso? Fue una disciplina, un aprendizaje. Disciplina. Fue un aprendizaje que necesitaba y tal vez no podría haber obtenido de ninguna otra manera. No me refiero, amigos, a que debamos leer todo tipo de sufrimiento bajo esta rúbrica. Creo que eso también estaría mal. Recuerden cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es el responsable de la ceguera de este ciego, su propio pecado o el de sus padres? Jesús dijo, ninguno de los dos. No se aplica a todo caso de sufrimiento, pero sucede algunas veces en que sí, nuestro sufrimiento es un tipo de disciplina, precisamente lo que nosotros como hijos de un Padre amoroso necesitamos, y que Dios los bendiga.